soy Alejandra Bondanza, soy editora, escritora y gestora cultural. El MOMO Editor es una idea que surgió hace muchísimo tiempo, cuando era adolescente. Empezamos como, no éramos una editorial autogestiva con Adrián Campillay, lo que hacíamos era repartir folletos. Luego empezamos a hacer nuestros propios libros, sobre todo los suyos, a mano, así como este. Trajo para mostrar un poco el proceso, que los imprimíamos en casa y le poníamos un poquito de diseño, y bien estamos en impresas en una imprenta más industrial, le poníamos el cartón colgado atrás para que se notara ese proceso artesanal, digamos, entre comillas. Bueno, eso luego fue evolucionando, quisimos darle una identidad. La identidad tenía que ver con que queríamos publicar sobre todo poesía sanjuanina y chilena, porque teníamos un entorno de muchos poetas que quizás no accedían a la publicación porque era muy caro. Entonces decidimos facilitar esto a través de distintas. La selección básicamente la hacíamos Adrián y yo, siendo los curadores o siendo quienes decidían qué poesía era más o menos buena según nuestro gusto y criterio. Y bueno, fuimos eligiendo algunos autores que quizás habían quedado un poco en el olvido, algunos autores cuyas obras ya se habían agotado porque fueron publicadas hace muchos años, y sobre todo nuestro padrino y alma mater, porque nos enseñó tanto a Adrián como a mí a editar, fue Pepe Campus, que es contemporáneo de Chiquito Escudero y quizás un poquito menos conocido. Entonces nosotros tomamos como misión, además de difundir la obra de Adrián, difundir la obra de Pepe y de algunos otros autores chilenos con quienes armamos algunas metodologías. Para mantener un poco esta identidad, nosotros decidimos que los autores debían cumplir ciertos criterios, lo cual nos llevó a ciertas enemistades en el ambiente porque no publicamos realmente cualquier cosa. Solamente publicamos aquellos que consideramos que sus autores han hecho como, más allá del talento personal que cada uno pueda tener, han hecho como un trabajo de preparación, porque no todo lo que se escribe es literatura, y toda la literatura, para eso existen, hay gente que le llama el canon, pero creemos que sí, tiene que haber, pulir, hacer un trabajo en conjunto con el editor. Y me parece como pertinente un poco esta charla, para hablar de que muchos de quienes asisten a las editoriales independientes consideran que es una imprenta. Hay en todos lados quienes funcionan como imprenta, se reciben el PDF, te lo mandan a imprimir y hasta el libro. Yo considero que muchos libros deben morir y mucha agua se debe gastar para que se produzca ese proceso editorial, entonces tenemos que ser también nosotros serios en qué se publica, porque si no se llenan las estanterías de libros que nadie lee, o de libros que gente lee y dice, es complicado. Entonces nuestro trabajo como editores es ser responsables respecto a todo el cuidado del proceso editorial. La ortografía, que el libro tenga un cuerpo, le llamamos nosotros, un equilibrio, que ya sea poesía, o sea cuentos, o sea, ahora estamos haciendo otro tipo de libros, esté organizado con un criterio, porque creo que el trabajo del editor en ese sentido es muy importante, porque es quien de alguna manera te guía. Uno que no está formado, quizás no tiene, sí, no está formado en la escritura, quizás se le hace un mundo escribir. Los primeros capítulos todo el mundo sabe que cuestan un montón, y después son los que más se corrigen porque después la escritura se vuelve más fluida. Entonces nuestro trabajo como editores es intentar guiarlos en todo ese proceso. Y es un poco difícil porque los autores muchas veces no escuchan tus opiniones, entonces se van con el otro que lo recibe el PDF y se lo publica y ya está, terminado el proceso. De cualquier manera seguimos defendiendo esa identidad que hace que cualquiera que tenga un libro de Momo sepa que ese libro es valioso porque ha sido seleccionado, ha sido trabajado con toda la profesionalidad que uno puede tener respecto de eso. Cuando yo algo no lo sé, se lo pregunto a algún otro colega que sepa. También les quiero contar que el trabajo de edición no solamente es corregir, que lo hacemos en la corrección ortográfica, corrección de estilo, armar el libro, darle estructura,
sino que también es decidir, por ejemplo, algo que yo hice desde hace muchísimos años, es hacer un mercadeo para saber dónde es más barato imprimir. En ese sentido, en el año 2011 yo fui a la Feria del Libro de Buenos Aires, he asistido a 30 ferias de libros, toda mi vida he ido, creo que faltan 2 años nada más, porque me encantan los libros y porque es lo que había que decidir, y porque escribo. Y en esa feria recuerdo que decidimos que queríamos evolucionar de estos libros que son artesanales a unos libros más profesionales, porque había muchos autores que querían libros de imprenta, que me parece bien. Entonces hice un trabajo de seleccionar las direcciones y los teléfonos de 72, exactamente 72 imprentas de todo el país. Entonces pedí precios, comparé la disponibilidad que tenía para traerte los libros nuevos de distintas provincias, y así encontré una imprenta que es la que estaba segunda en el ranking de precios, pero era la que facilitaba el traslado. Y hicimos este primer libro, que fue el primero en este formato, que es el de UGP. Y luego hicimos una colección, porque también trabajamos con colecciones de autores o de temáticas. Y bueno, conseguimos esta editorial que se llama La Imprenta Ya. Esta imprenta luego fue, yo realmente no me pongo una medallita porque es parte de mi trabajo, fue tomado por la editorial universitaria, y bueno, los libros de la universidad se imprimen en esta imprenta, que conseguir ese arduo trabajo de mercadeo, y también otras editoriales independientes han tomado ese modelo, porque realmente es una de las más baratas. Ahora hay otra más barata, que es la que va a salir en la nueva colección, que te mantiene la relación de precio y calidad. ¿Por qué se hace ese trabajo? Porque realmente a nosotros como editorial nos resulta carísimo, no sé si ustedes son conscientes de los valores de imprimir un libro, pero además al autor le cuesta, cuando trabaja en distintas modalidades de participación en los costos de las editoriales. Hay editoriales que apuestan a tu libro, hay editoriales que hacen pseudo concursos por los cuales uno participa, paga $50, $100 o de distintas maneras, y el premio es que te publiquen, pero ya pagaste los $50 o $100 y luego te dan un par de ejemplares. Nosotros históricamente con el MOMO lo que hacíamos era que nosotros cubríamos los gastos y como pago al autor le regalamos el 10 o el 20% de los libros según la calidad del libro y según los gastos que hubiésemos tenido. Ahora hemos cambiado, tenemos una modalidad mixta donde una parte la cubre la editorial y otra parte la cubre el autor. Y distribuimos en proporción a los gastos la cantidad de libros. Bueno, tantos años continuados, bueno, y finalmente pasamos a este tipo de libros donde ya bueno, les incorporamos ilustraciones. Otro aporte que hicimos fue que anteriormente en San Juan no se usaba este papel, el papel Buxel. Generalmente las editoriales independientes, inclusive la propia universidad, utilizaban papel blanco. Entonces, en algún momento nosotros también queríamos, hablando de la identidad, distinguir nuestra editorial de otras editoriales y dijimos que un libro como, mucha gente quería un libro con páginas color vainilla, que se llama un hueso, porque es lo que traen las grandes editoriales, como Planeta. Entonces, bueno, conseguimos ese papel y bueno, se ha creado una corriente donde la mayoría de los libros se publican ahora en ese tipo de papel. Ahora vamos a tener una nueva innovación que va a salir en octubre porque ganamos un proyecto de mecenazgo cultural que nos permite financiar a través de inversión privada determinados libros que a nosotros nos hubiese costado muy caro y era bastante inaccesible, que es una colección de biografías de mujeres sanjuaninas que han aportado a la cultura en la década del 80 y 90, provocando cambios significativos en el tejido cultural. Y este libro, que lo hemos realizado con varios profesionales, queríamos que tuviese una calidad distinta y una edición distinta quizás a las que están circulando en San Juan. Entonces, más allá de todo el trabajo editorial que se hace, que es mucho, corregir, devolver, explicarles por qué quizás esta rima no, quizás esta rima sí, quizás este capítulo no, quizás este cuento sí o no, o para otro libro, quizás sería conveniente hacer 2 libros en lugar de 1. Todas estas negociaciones finalmente concluyen en libros que nosotros podemos decir que
tienen una relativa calidad. Hicimos una colección que, bueno, tenemos acá un libro de Casas que todo el mundo lo conoce, José Casas como poeta, como sociólogo. Hicimos una colección que se llama Colección Hachal y tenemos 5 autores halchalleros publicando su poesía para también poder darle una identidad de colección. Yo no sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer, porque en ese proceso pasé de escribirlas tipo fanzine cuando tenía 14 años a aprender a diseñar, maquetar para hacer un libro artesanal, que es como se nos llamó en principio. Fue la primera clasificación, editoriales artesanales, luego editoriales independientes o autogestivas, que son los nombres con los que se nos suele llamar, hasta que un día, no es mi aspiración, no sé si será la de alguien, pero llegar a ser una editorial quizás más importante. O sea que también esto es parte, como les dije, de la identidad. Uno decide si quiere publicar gente de otros lados. En nuestro caso en particular, el Momo estuvo muy interesado con mi vínculo con poetas chilenos, porque viajamos asiduamente, asistimos a ferias, a conferencias en Chile y hemos publicado una antología que está conformada por 6 ganadores de premios nacionales de literatura en Chile. Entonces, bueno, apuntamos a eso, a un cierto prestigio literario. O también a autores nobles, que también hubo en su momento una publicación de autores nobles, que consideramos que tienen como una cierta, somos promesas o que ya han logrado una corta edad, un valor literario que es bastante evidente. Que después desarrollen esa carrera o no, es otra cosa, pero apuntamos a eso. Y bueno, no sé si me quieren preguntar algo para que les aporte mi experiencia o... ¿Sí? Parte del rol, hasta donde yo tengo entendido, ¿no?, de la función del editor también es dar a conocer o difundir o dar publicidad a la obra. Sí. ¿Cuáles serían las estrategias que aplican ustedes o van a ferias, a la feria del libro? O sea, bueno, a ferias yo normalmente asisto a todas. Voy a la de Rawson, a la de Posito. De hecho, en la de Posito este año fui la única editorial independiente que hubo. A la de Posito, a la de Buenos Aires, a la de Mendoza, al Chile voy a la de La Serena, a la de Coquimbo. Estuve invitada a la de Santiago, pero no puedo asistir porque justo coincide con fechas que bueno, son laborales acá, entonces eso es complicado. Se llevan los libros, se presentan. La instancia de la presentación es muy importante para mí y últimamente hemos intentado que sea una cuestión cálida, hacer la mayor difusión. No sé si ustedes saben, pero que la gente asista a la presentación de un libro es bastante complejo. Encontrar un horario donde todos puedan coincidir, encontrar el espacio, bueno, es un poco complejo. Y también porque los autores suelen ser, yo soy absolutamente flexible, tengo un criterio, pero creo que los autores tienen como una idea y a veces es bueno conversar y llegar a un acuerdo respecto de cómo podemos esa idea implementar en la presentación. Sí, para mí lo ideal es hacer una presentación, que en esa presentación asistan los amigos, la familia, las autoridades, quienes quieran estar, y después la vida que tenga el libro depende del autor y también de la editorial. Hace mucho tiempo, a mí, durante la pandemia, mis colegas, editores y escritores, me eligieron para ser la representante del mundo editorial, para buscar normas para trabajar en el mundo editorial cuando fue el Acuerdo San Juan, y allí pedimos a muchas instituciones, le pedimos al gobierno, le pedimos espacios de visibilidad en las ferias. No se ha logrado, pedimos algún espacio para vender la literatura local, se venden en CEPA, en algunos lugares de turismo, podés dejar solo 2 libros, pero bueno, no se ha seguido avanzando sobre eso. Lo ideal sería que se avance porque nosotros, igual las editoriales universitarias, no tenemos un espacio donde mostrar toda la producción, pero eso no es exclusivo de las editoriales independientes, que tenemos que remar un poco eso. Sino que también es parte de, por ejemplo, en el San Juan Escribe. Ellos tienen, yo lo he ganado un par de veces,
corregido muchísimos ganadores, pero luego para acceder al libro hay que ir a la cámara, hay que esperar que te atiendan como si fuese un trámite, conseguir los libros de autores sanjuaninos que han sido ganadores y publicados. Entonces el sistema de venta y de publicidad es bastante complejo todavía en San Juan. Las grandes librerías no te los reciben, hay que mandar 100, 500 ejemplares, por ejemplo a Cúspide, para que distribuyan en todo el país. Ningún autor publica eso, entonces un poco hay que descartar. No cumplen lo que deberían cumplir, que es un cupo de autores sanjuaninos que tienen que estar en cada provincia, ¿no? En cualquier lugar que tengan una sucursal, y todavía no se ha logrado que se llegue a un acuerdo. Me imagino que eso es cuestión de trabajarlo, pero la verdad es que es irreal cuando ellos te ponen unas condiciones que son imposibles para cualquiera, ni siquiera las editoriales universitarias pueden cumplir con ese cupo. Por eso los libros no circulan en las grandes librerías.